y reconocimiento. Muy buenas tardes, estimado público de Cabaab en Vivo, su programa que habla sobre los temas con los protagonistas de la industria del tequila y del mezcal. Hoy tengo el privilegio de estar acompañado de uno de los protagonistas contemporáneos, que es Chava Rosales. Bienvenido, Chava. Gracias, Bernardo. Un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación a Cabaab. Y aquí estamos para charlar en lo que nos gusta, ¿no? Exactamente, nos gusta el tequila, nos gusta el mezcal y, ¿por qué no hablar? Nos gusta la cultura que está alrededor de esta fantástica bebida de los dioses. Así es. Oye, Chava, me gustaría que nos platicaras cómo fue el inicio de el tequila de hoy, que es Tequila Cascahuín. Bueno, Cascahuín tiene tradición desde 1904, no de manera directa. Realmente ahí, bueno, tú sabes que en ese momento eran tabernas, ni siquiera eran destilerías. Y una tía de mi abuelo, pues ya tenía la producción de destilado de agave, ¿no? Como tal. Y ahí es donde mi abuelo empieza ahora sí que como en los años 30, a hacer sus pininos en esta industria del agave como tal. Y en el año del 55 es cuando él ya decide emprender en su compañía con la marca Cascahuín y con la destilería de Cascahuín. Entonces, la primera generación de manera directa fue mi abuelo, Salvador Rosales Briceño, que fue el fundador de Cascahuín. Y bueno, dentro de ese caminar ha estado mi tío Carlos, que fue muy activo en el tema de la Cámara de la Industria Tequilera, en el Consejo Regulador, siempre estuvo ahí presente. Él fue director de la compañía, pero bueno, ya no está con nosotros. Y también estuvo mi tía Tomasa, también al frente del negocio. Siempre hemos sido un negocio muy familiar. Y digamos que también estuvo mi padre más enrolado en la parte productiva, que ahora es el director de la compañía. Mi padre es Salvador Rosales Torres, y que esa fue la parte de la segunda generación. En la segunda generación, pues tú sabes, la primera generación, que fue mi abuelo, empezó toda esta parte de la industria, ¿no? La parte de conformar lo que fue la Cámara de Industria Tequilera. Había pocos productores de tequila, no como ahora, que ya somos bastantes y que ha crecido de manera muy bien la industria. Y pues era un poco inconstante la producción, ¿no? Producían tiempo, luego se retiraban a otras actividades. La segunda generación, que te digo, estuvo al frente mi tío, mi padre y mi tía, les vino este primer boom del tequila. Y realmente nosotros nos dedicamos mucho al tema siempre lo he dicho, al tema de maquilar. Siempre existió Cascahuín, pero quedó un poquito, no de lado, sino que nos enfocamos en la parte de maquila. Y cuando nos dejaba la maquila, en ese sentido, es cuando mi padre quedó al frente del negocio y nos incorporamos también nosotros, la tercera generación, que como te comentaba, están mis dos hermanas dentro del proyecto, mi hermano también, y un servidor. Y también nos enfocamos más de nuevo a tomar la marca propia, que es Cascahuín, y en eso tenemos alrededor de 15, 16 años. La destilería está localizada en Arenal, Jalisco, en la denominada Zona Valles. Ya ves que pues tenemos dos zonas muy importantes en Jalisco para la producción de tequila. Y estamos en Arenal, y la palabra Cascahuín, pues una palabra prehispánica que significa fiesta en el cerro, cerro de luz. Y bueno, en el Arenal existe el Cerro del Cascahuín, y pues es una palabra que tiene mucho arraigo para nosotros ya, ¿no? En este momento como marca y como tradición, porque hemos estado produciendo pues por más de 70 años dentro de ese municipio, ¿no? En este caso, el inicio fue como agaveros, fue ya como... Siempre hemos sido agaveros, Okay. pero realmente nuestro inicio sí fue como productores, porque mi abuelo emprendió con la destilería. Claro que una destilería pequeña, ya sabes, con equipos pues todavía muy tradicionales, porque pues eso era lo que había en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y ya después, pero contestando la pregunta de manera directa, no, creo que nosotros siempre hemos sido más productores de tequila que agaveros, fíjate, Okay. o productores de agave, que tenemos también plantaciones propias. Uh-huh. Y cada vez estamos trabajando con mayor, ¿cómo se puede decir? Con mayor enfoque dentro de la agricultura del agave, ¿no? Tu descripción en los roles que tienes en la fábrica, ¿cómo lo compartirías? Pues mira, a mí la verdad me gusta mucho la parte productiva. Digo, yo estudié ingeniería industrial. Me gusta mucho cómo entender los procesos,
saber qué pasa, tener los controles específicos, a pesar de que nuestros procesos algunos son muy naturales y siempre van a tender a tener ciertos cambios porque son procesos físico-químicos naturales o hasta bioquímicos. Pero ahora en este momento y actualidad en Cascawin realmente me llevó más la parte comercial, sin yo ser un vendedor ni nada por el estilo, pero bueno, me tocó, también me gusta mucho la convivencia y explicar. Creo que parte de mi facilidad como vendedor y más en la industria es de que la verdad sí me enfoqué en entender qué sucede en cada proceso y eso pues te ayuda a explicar de mejor manera cuáles son las virtudes que tiene tu producto o diferencias contra otros, sin hablar cuál es el bueno y el malo, simplemente lo que te gusta hacer o lo que tú representas con tu tequila en este caso, ¿no? Sí. ¿Cómo explicarías la evolución de tus productos en el mercado? ¿Empezaste con alguno en específico? Bueno, históricamente nosotros empezamos con la producción de tequila con Cascawin y luego también tuvimos un periodo que producíamos tequila mixto, como le llamamos dentro de la industria, o tequila, 5149, Sí, con otra marca que tenemos aún que se llama Cuernito. sí. Y luego pues vino este cambio de los 100% de agave de nuevo y Cascawin se quedó como una marca tequila 100% de agave dentro de la compañía y la marca Cuernito continuó como un tequila mixto, ¿no? 5149. Y bueno, dentro de la evolución pues ya ves que primero se vino pues el tequila blanco, luego empezamos con ese trabajo de barricas. Y te hablo históricamente, ¿no? No, a mí ya me tocó pues conocer tequila Cascawin blanco reposado hasta el añejo. Y en esta tercera generación, ya junto con mi padre, que fue parte de segunda y tercera generación, el primer producto que iniciamos en el mercado, que era ya muy conocido dentro de la industria, fue el tequila extrañejo, un tequila de 4 años en barrica, el roble americano. Y luego lanzamos el tequila plata, que fue nuestro high proof, que venía con esta tendencia de los buenos destilados de agave en graduaciones altas, con poca dilución o sin dilución, para que, pues bueno, encuentres esos aromas y sabores un poco más permanentes y más complejos del agave, de la materia prima como tal. Y por último lanzamos lo que fue el tequila Tahona, que esa fue no inventamos la Tahona porque la Tahona ya estaba inventada hace mucho tiempo atrás. De hecho, yo siempre lo he dicho, la Tahona en Cascawin fue una herramienta, un equipo nuevo dentro de la tecnología de Cascawin. Y la idea fue como regresar estos sabores y aromas de lo que existía en los tequilas que se producían en los 60, 70, que realmente eran los equipos que utilizaban, ¿no? Ya había molinos, pero había todavía muchas tahonas. En nuestro caso, mi abuelo pues incursionó con tinas de cemento y que seguimos manteniendo. Solamente utilizamos ese equipo para la producción del producto Tahona. También tenemos tinas de acero inoxidable. Entonces, fue crear una receta con mayor complejidad, para mí es una buena definición, sin sonar egocéntrico, con mayor complejidad y tratando de recordar esos aromas y sabores de que existían con esos tequilas, ¿no? ¿Cómo te gustaría empezar a probar tus tequilas? Y platícanos el que vamos a probar primero. Sí, mira, pues aquí tenemos los 3 blancos, que la verdad ahora son como muy representativos de Cascawin. Te digo, también tenemos reposados y añejos y extrañejos. Pero a mí me gusta mucho preferencia siempre me gustan más los blancos, sí. En general en los destilados. Es el tequila de los conocedores. Eso siempre lo he dicho. Digo, a veces también disfruto un reposado, un añejo, ¿no? Sí, también. Yo también. Y como creo que la mejor manera sería trabajar o empezar a degustar con el Cascawin blanco, que está a 38, ¿no? Acá en México, el Tahona, que es 42, y el Plata, que es 48. ¿no? Perfecto. Y el Cascawin blanco, que realmente es un tequila muy contemporáneo, muy de la actualidad, esos tequilas que son un poco de gradación un poco más baja. Tú sabes que en la norma podemos comercializar tequila de 35 a 54.9, 55. Este tequila, pues realmente es la receta más vieja que existe dentro de la casa. Okay. Los 3 tequilas son cocimientos en horno de mampostería, horno de ladrillo, con vapor. 3 días de cocimiento, un día para que enfríe el agave y pasamos al siguiente proceso, que en el caso del blanco, es extracción de molinos, que es tú conoces, es una cuestión más mecanizada, donde tenemos una mayor eficiencia de extracción de azúcares y también es más rápido.
en el proceso. Y lo divertido y lo curioso que pasó dentro de la destilería, como te comentaba, mi abuelo inicia con tinas de cemento, que pues realmente nunca le pregunté si era porque lo quería hacer artesanal o no, porque realmente yo creo que si le preguntara, me hubiera contestado, pues eran los equipos que tenía en ese momento, o era madera o era cemento, ¿no? Sí. Y él decidió por el cemento. No sé si por mayor durabilidad, porque era su acceso a tener más accesibilidad a ese tipo de equipos. Y la segunda generación, que fue mi padre, y te repito, fue mi tío y mi padre aún, que siguen dentro de la compañía, incursionaron con el acero inoxidable. Entonces, 70% del mosto se fermenta en acero inoxidable y el 30% del mosto se fermenta en acero inoxidable. Y se mezclan. Se mezclan los mostos y pasamos al proceso de destilación. Tenemos doble destilación, como todos los tequilas deben tener por norma. Y la primera destilación, en el destrozamiento, lo hacemos en un alambique de acero inoxidable con serpentín de cobre. Segunda destilación es cobre con cobre. Obtenemos el tequila en 55% volumen, 55-53% alcohol volumen, y agregamos agua para la dilución y comercializamos a 38, ¿no? En este caso, este tequila, digamos, base, ¿cómo piensas que se puede explicar a la gente para que lo pueda, cuando lo pruebe, pues acompañarnos en identificar? Bueno, para mí creo que es un tequila muy amable, ¿no? Y creo que cuando alguien va iniciando en el mundo del destilado del agave, no es necesario tampoco empezar con las graduaciones altas, porque a veces creo que Concuerdo contigo. podemos tener como más complejidades y cosas, y nos podemos ir como muy desviados a que vemos una parte alcohólica, ¿no? Que realmente los tres tienen alcohol porque pues son productos alcohólicos como tal. Entonces digamos que en aromas siempre son más amables, esta parte de hierba, esta parte de la planta, la naturaleza del agave cocido, ¿no? Que es esta parte dulzor que encuentras. Pero pues también hay cítricos, exactamente. Lima, limón. Que yo los asocio mucho como esta parte de la cáscara, ¿sabes? No tanto, porque cuando a la gente le explica lima o limón, piensan que es como esta parte ácida del jugo, pero también es como esta parte grasosa de la cáscara, como el zumo que le llamamos. Entonces, esa parte también muy característica de nuestro tequila y de la zona Valles. Y esta parte mineral, que creo que son componentes muy importantes que otorga el agua, ¿no? ¿Tus agaves son de la zona de Valles? Sí, utilizamos agave de la zona de Valles totalmente. Otra zona de otro lado. Sí. Y en el tema de esta expresión apimentada, ¿es inducida? A ver, yo creo que no es como tal inducida, porque te digo, todos los procesos que tenemos en fermentación son naturales en Cascagüín, son fermentaciones abiertas. Claro que controlamos temperaturas y todo ese tema, porque pues a fin de cuentas no podemos irnos con temperaturas muy altas ni temperaturas muy bajas, porque pues la levadura no trabajaría como es, ¿no? La levadura, nosotros le llamamos pie de levadura. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando vamos a arrancar un lote de producción, por ponerte un ejemplo, si paramos la destilería, arrancamos un lote de producción y lo que hacemos es moler un poco, guardar ese jugo y empezamos a fermentar de manera espontánea, y ese jugo lo utilizamos como levadura al día siguiente y siempre estamos guardando jugo, ¿no? Cuando se termina el lote o paramos la destilería por mantenimiento o lo que sea, pues se acaba esa levadura y volvemos a arrancar, ¿no? Entonces, esa parte, los promedios fermentativos que tenemos en Cascagüín dependen de las temporadas, 3 a 6 días. Verano es un poco más rápido, en invierno es un poco más lenta la fermentación. Pero yo creo que esa parte, como tú dices, a lo que ibas a lo que iba con la pregunta que haces, para mí esta parte especiada, esta parte pimienta, pues también es muy característica de nuestra zona, de la tierra de Valles, ¿no? A diferencia de la tierra de Altos, o la tierra de Altos, que es un poco más característica en esta parte floral, fruta más dulce, y que es lo bonito también de la industria, ¿no? Que existen esas grandes diferencias como tal. Nos manda saludos Víctor Hugo Navarro, y les invitamos a todos a que nos envíen algún comentario o pregunta para nuestro invitadazo de lujo el día de hoy, el ingeniero Salvador Rosales. Pues vamos a probarlo. Yo ya lo probé, pero vamos a probarlo otra vez. Sí, en la parte de ahora sí que en el trago, pues encuentras esta parte. A mí
cuando hablamos, digo, y tú que conoces bien de la industria y también del vino y todo esto, pues esta parte balanceada, ¿no? De lo que huele también en boca lo debes de tener, ¿no? En cierta manera y bueno, esta parte especiada, esta parte un poquito de dulce, amargo también, un poco de amargura. ¿Tu corte de jima es alto? No, nuestro corte pues, jima es jima normal. ujú. Ya por fin ahorita ya podemos controlar eso porque te voy a ser sincero, tú sabes, hace 3, 4 años probablemente, Sí. por más que querías una jima normal, a veces venía un poquito más pencuda por Ujú. todo lo que pasaba con el tema del precio del agave, ¿no? Ujú. Ahora realmente es una jima normal, que para nosotros es como siempre lo hemos trabajado. Ya ves, 2 centímetros. 2 centímetros, 2.5, que ya ves que pues la jima rasurada, normal o pencuda. Sí. Y bueno, esta parte de balance también de los amargos que te da la pectina que tiene el agave, ¿no? Como ¿Le tal. retiran ustedes el cogollo? Cogollo siempre retiramos para Ujú. evitar esta parte también tan amarga dentro del producto, ¿no? Ujú. Ujú. Y cuando tú lo explicas, también te preguntan sobre el maridaje o llegas hasta el cóctel o cómo. No, a mí realmente creo que ahora es lo bonito, ¿no? De la industria que Ujú. ha evolucionado tanto. Digo, el otro día me decían, es que, ¿por qué criticas el caballito? No lo critico el caballito, es un Ujú. vaso, culturalmente es el vaso más conocido y famoso para tomar tequila, Sí. pero bueno, como todos sabemos, es el vaso que menos te va a aportar en la parte aromática y de sabor, ¿no? Así es. Por cómo es su construcción, no porque sea malo. Digo, yo tomo tequila en caballito y lo he tomado toda la vida, pero pues ahora que ya tenemos este tipo de copas y este tipo de cosas, pues nos ayudan mucho también a poder llevar, aparte de entender el aroma y el sabor que tiene el producto, a poderlo llevar a un maridaje y poderlo disfrutar con comida, ¿no? Ujú. Y digo, ya el cóctel también es algo muy bonito, pero el cóctel pues también te disfraza muchas cosas ya del producto como es puro, ¿no? Simplemente más bien en el cóctel encuentras un balance de cómo combinar este producto con otros licores, otros aromas, otros frutas, cosas de esas para llegar a un balance en el trago, ¿no? En este tequila de 38 grados de alcohol, ¿ustedes dejan bagazo en el No, sombrero? toda la fermentación es sin bagazo. Sin Sí, bagazo. sin bagazo exactamente. En el caso de Tahona sí utilizamos fibras Ok. de agave. Y bueno, yo como hablando, no soy tampoco tan bueno para maridar, te soy sincero, más Ujú. bien como lo recomendaría, pues puede ser un buen ceviche, algo fresco. Tristemente el picante pues no va bien con el alcohol, y a nosotros nos gusta la comida picante, pero Sí, creo que un aguachile no sería una parte que disfrutes mucho con ningún tequila, sí. pero bueno, un aguachile no tan picoso, un ceviche fresco como el que realmente todos cocinamos aquí como en Jalisco, creo que va muy bien, un crudo, algo crudo perfecto, y bueno, también estos maridajes que existen ya culturalmente, ¿no? Como en Arenal lo comemos con queso panela, que es el queso fresco, que va muy bien maridado ¿Has, con has este tipo de tequila. probado queso fresco con ate de membrillo? Sí, claro, es delicioso. Sí, Con el sí, sí. tequila. No, hombre. Yo cuando Sí. lo empecé a probar De hecho, es dije, de mis mejores postres. este es un postrezazo. Sí, sí, sí. Pues yo tengo unas impresiones florales entre blossom, azares, Ujú, ujú. y también unas notas muy pronunciadas a los cítricos que para desmitificar, porque muchas veces me parece que el comensal tiende a ser radical en que el tequila de Valles es herbáceo y el tequila de los Altos es frutal y y se pierden estas. Digamos que son las características más comunes, Sí, pero no es todo lo que así existe es. tal cual, ¿no? En mi opinión, más bien estamos Digo, hay hablando de tequilas de altos predominancias. muy minerales también, en altos tequilas, en los altos que son muy minerales, Ujú. que digamos que es una característica más de lo nosotros por zona volcánica, ¿no? Pero no, a fin de cuentas, o sea, no son, sí, como dices tú, no hay que irnos a blanco y negro, ¿no? Sino que hay muchas, por ejemplo, lo que dices tú de azares, yo me voy como esas flores más blancas o esas partes como hasta eucaliptos, cosas Ujú. más de estas como hierbas, Sí, ¿sabes? sí, Entonces, sí, 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 sí. pero y a ver, Un trago elegante, ¿eh? entre O lote y sea, lote puede sí, haber, pues, diferencias, ¿no? Porque sí. yo como lo explico mucho y digo, algo muy burdo, ¿no? Y hablando de la coctelería, hablando de la comida, pues todos conocemos una pieza
de ribeye, ¿no? Ujú. Y sabemos que la pieza tiene cierta configuración, no es una parte de la vaca, ¿no? Sí, Pero nunca va a ser la misma vaca. así Habrá es. días que es la carne más magra, otros días no, por alimentación, por lo que sucede, todo lo que sucedió en el ciclo de vida de la vaca, ¿no? Sí, Y en el caso de la coctelería es lo mismo que les digo, el limón, ¿no? O sea, el limón es una base súper importante en la mayoría de los cócteles, y pues nunca llega el mismo limón, ¿no? En temporada puede ser mucho más ácido, con menos jugo, con más jugo, y en el caso de nosotros es igual, o sea, siempre llega agave azul dentro de la denominación de origen, pero nunca es el mismo agave, y es donde así entra es. la mano de todos los maestros que están dentro de la producción para saber cuánto tiempo de cocimiento le voy a dar, cómo retiro las mieles dulces, cómo Las retiro mieles las mieles amargas, amargas, ajá. de qué tiempo empiezo a recolectar mieles dulces en la cantidad de brix que trae el agave, Ujú. o azúcar reductor, y luego pues ya en la parte del agua, cuánto abro, cuánto no abro para no diluir el azúcar. O sea, son mil cosas, mil detalles, que ahí es donde entra la mano de los maestros productores. Hasta que sale el producto terminado, tú derivas en que si va a ser Tahona o va a ser No, o lo tienes antes en de la antes que programación. entre el agave, ya tenemos el programa de producción. Siendo muy transparentes, Cascahuín Blanco tenemos una producción por lote alrededor de 25,000, 30,000 litros. Ujú. En el caso del Tahona no pasamos de 6,000 litros, y en el caso del Plata son lotes muy pequeños que hacemos no máximo de 3,000, 3,500 litros, Mm. ¿no? Y esto es por la segmentación de los mercados, que es más rica es alcohólica, Sí, menos es segmentación producción. de mercado, y Ujú. también es la parte de expresar nuestro producto y poderlo platicar, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Es, digamos, que caracterizarlo mejor, Claro. para, para lo que nosotros queremos mostrar con lo que hacemos dentro de la destilería, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieres que probemos el que Sí, sigue claro. para ir Perfecto. avanzando? Súper. Y aquí está mi copa. Ok. Este es un tequila Cascahuín Blanco también. Tú sabes, blanco. a ver, tú sabes que en la norma pues existen 2 tipos de tequila, Sí. 5 clasificaciones, Sí. ¿no? Todos estos 3 tequilas son blancos. Le pusimos la palabra Tahona realmente porque es un tema del proceso, Sí, pero pues realmente no existe una clasificación de Tahona, ¿no? Es un Sí. tequila blanco. El proceso de producción que tenemos es horno de mampostería, cocimiento, de nuevo. La extracción es 100% en Tahona, a diferencia del primero que probamos, que es el Molinos. Y la fermentación solamente utilizamos las tinas de cemento con fibra de agave dentro del proceso fermentativo. Y la segunda destilación, obtenemos el tequila en un corte de 46% alcohol volumen, a diferencia del primero, que es a 55. Ujú. Jugamos un poco más con el corte de las cabezas, Ujú. y agregamos agua para comercializarlo a 42. Es 46 grados en la segunda destilación. En la segunda destilación, Ok. en la rectificación. Sí. Ujú. Este tiene una expresión sutilmente marcada a la fibra del bagazo. Sí, es mucho más aromático a la parte del agave cocido como tal, a la Ujú. parte dulce del agave. Ujú. A diferencia del otro, que encontrabas más especie, más hierba, Sí. más herbáceo, un poco Sí. de pimientas, Sí, ¿sabes? sí. Y también te da expresiones lácticas, en mi opinión, entre Sí. amantequilladas. Eso, híjole, en la parte fermentativa siempre es bien divertida, ¿no? Porque Ujú. esta parte tú sabes que hay una fermentación alcohólica que es la que nos importa, porque es la conversión de estos azúcares a través de la levadura y obtener el alcohol. Pero bueno, también puede ir esta parte maloláctica, Ujú. que es este velo que se crea encima del proceso de fermentación. Ujú. Y bueno, ya de ahí te puedes ir a la fermentación acética, que eso ya, Sí. eso no lo buscamos porque ya Claro, tenemos claro. componentes que no son agradables. Claro. Pero pues a veces con sobre todo, Esta nota a mí se me hace muy agradable. en nuestra zona tenemos, a veces tenemos temperaturas de 35 grados y luego bajamos hasta probablemente a 8 grados. Entonces la levadura ahí, el proceso fermentativo tiene mucho, pues mucho donde jugar, o donde mucho poder crear cosas interesantes, ¿no? Sí. Este salió un poco más especiado que el anterior. Ujú. Sí, más mineral, Más ¿sabes? mineral.
De hecho yo al Tahona todavía le encuentro una parte como salina, Sí, ¿sabes? sí. ¿Y tú lo concibes como virtud o como... Para mí, yo sí lo veo como algo de virtud, te digo, esta parte como hasta de aceituna, ¿no? Como esta Sí, parte así como... entonces, te digo, para mí es como crear, no, perdón, no crear, es como representar de diferentes maneras la parte del agave azul, ¿no? Con diferentes procesos. Creo, soy fielmente de creer de que tanto lo bueno como lo malo que hagas dentro de tu proceso, pues se va a ver afectado en tu producto, ¿no? sí. ¿No? Cuando... bueno, mi pregunta es, ¿has diseñado coctelería para hacer un portafolio de cócteles con tus productos Mm. o nada más Bueno, tenemos a así- Tetsu, que tú lo conoces Sí, bien. sí, sí, Tetsu fue un gran, no fue, es un gran mixólogo, un gran bartender de Japón, sí. que funge como nuestro embajador de marca. Y él te ha creado miles de cócteles, como tal no tenemos un portafolio de cócteles, pero en el caso por ejemplo, del Cascabel Blanco, pues una paloma, una margarita va muy bien, o sea, como algo muy, muy sencillo, por ponerte un ejemplo. Y en el caso del Tahona, yo he probado algunos martinis que la verdad con esta parte salina, esta parte como un poquito más aceitunada, quedan muy buenos. Hasta Negroni ¿no? O sea, Sí, bueno, el que le llaman para el tequila, sí, no me acuerdo cómo sí, pues ya hacen ahí sus, ¿cómo se llama? Conversiones de nombre, ¿no? ¿Y tú qué opinas con respecto a que existen varias diseños de copas que dan expresiones que realzan y otras que disfrazan pues ciertas expresiones que pudieras tú rescatar de los productos? Pues yo creo que a fin de, te comentaba, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, cuando ya conoces un producto, creo que lo puedes tomar en caballito, en cualquier copa, y creo que ya lo entiendes, ¿no? Cuando quieres conocer un producto, creo que sí vale la pena que te esfuerces en degustarlo, ¿no? En entenderlo, Y en tener una copa en tener una copa apropiada. adecuada, ¿no? Ujú. Eh, porque también caer como en y de nuevo irte como a lo blanco y negro y decir, si no es en copa Riedel no me vas a ver igual, o si no es Ujú. copa tipo flauta, o que no tenga esta caída o estos hombros, si es para reposado y esto, pues tampoco hay que hacerlo tan complejo, ¿no? Sí, claro. Pero yo sí creo que cuando quieres, de nuevo, conocer un producto, la mejor manera es tomarlo pues, con un vaso adecuado, con Ujú, una temperatura adecuada, en un momento adecuado, ¿no? ujú. Porque sí, digo, nos pasa, ¿no? Hasta cuando tienes un humor u otro, el producto te sabe y te huele diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces, o por ejemplo, te lo digo acá internamente, cuando hacemos un cambio de dilución y bajamos el grado alcohólico, cuando lo pruebas ves un producto de cierta manera desbalanceado, ¿no? Ujú. Como que la parte alcohólica está fuera de la parte del agua, ya que tiene una semana, 2 semanas de estabilización, homogeneización, la mezcla de dilución con el tequila, pues tienes un producto ya más balanceado. Entonces, sí son cuestiones que creo que, o la evolución que tiene un producto en una botella también es a veces sorprendente, ¿no? Porque cambia, pero muchísimo para bien, ¿no? Algunos productos. ¿Ustedes tienen criterios para cada uno de los productos con respecto a lo que sucede después de que es producido en Sí, homogenización? sí tenemos tiempos de O sea, descanso como ajá, tal para ir haciendo de manera no tan agresiva las diluciones, ¿no? porque yo lo que noto es que cuando luego lo envasan, suele ser pues más alcohólico, pero también más especiado, como que el descanso le suaviza Sí, totalmente. esta A ver, impresión. son, pues no sé ahí, como te digo, explicarlo químicamente no te lo sé explicar, pero creo que esa paciencia o tiempo que te toma hacer cada proceso, pues te lleva también como un poco más no calidad, de diferenciación en el producto como tal, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas con respecto a los tequilas que son eh, saborizados? O sea, que ya están rayando, y perdón por la expresión, en el tema pues más alicorado y menos destilado. A ver, esta opinión es mía, personal, ¿no? O sea, que ahora sí que
perdón por ahí la repetición de la palabra, pero esta opinión mía creo que, como dices tú, es demasiado. La norma lo permite, en esa parte no podemos criticar y pues tampoco, y hay un mercado que igual le guste, ni adelante, ¿no? Ujú. Pero yo personalmente, pues no, prefiero algo natural y algo que tenga la complejidad de lo que es todo lo que conlleva el proceso a perfilarlo tanto, ¿no? Con algún sabor o alguna cosa, ¿no? Sí. José de Jesús Aceves dice, saludos cordiales a Juan Bernardo de Chava, he disfrutado mucho tus tequilas, Chava. Gracias, saludos En lo Jesús. personal, disfruto el Cascahuín Tahona y Cascahuín a 48 grados. Es una experiencia maravillosa y una delicia. Gracias. Y Martín López también dice, saludos Bernardo y Chava, yo he probado el Cascahuín a 48 y es una delicia. Gracias. También hoy estás muy taquillero, Chava. Muy bien. Alma dice, yo antes tomaba tequila a la mala, puro shot. Desde que aprendí a oler y tomar despacio, todo cambió. Qué chida conversación, dice. No, pues gracias. Un placer. Nadia, pregunta rápida. ¿Cómo manejan la diferencia entre vender en bares contra el retail? Porque el consumidor cambia cañón y el mensaje también. Buena pregunta. Creo que sí, son diferentes canales totalmente, pero creo que el centro de consumo a veces ayuda mucho a que la gente conozca el producto. A diferencia del retail, que el retail pues ven un anaquel con, híjole, no sé cuántas marcas puede haber en un anaquel, pero son muchísimas. Entonces, pues, y digo, ahí juega la parte mental de que te llevas y que no. Ya cuando llegas con la idea de una marca, pues llegas y agarras eso, ¿no? Sí. Y digo, no nomás pasa en el tequila, pasa en todo, ¿no? O sea, Sí. si tú tienes una marca específica de jabón, un champú, pues llegas por él, ya ni siquiera ves qué hay en el anaquel, ¿no? Ujú. Pero sí, yo creo que sí son totalmente diferentes los canales de comunicación y creo que el centro de consumo a veces ayuda a que la gente pruebe un producto que probablemente no se animaría a comprar la botella completa. Es correcto. ¿Sabes? Sí. Ya después llega, si le gusta, pues llega el anaquel y dice, yo lo probé y me lo llevo. Sí. Jimena dice, lo artesanal también puede tener control de calidad serio. ¿Qué métricas usan para consistencia de lote a lote? A ver, no. Lo artesanal tiene que tener, digo, para empezar no existe la palabra artesanal dentro de la industria. Como tal, en norma es tequila y tiene normativa como tal, que es la norma 006, que es la que nos deja hacer y lo que no podemos hacer para producir tequila. Pero digamos que si es un proceso tradicional, si lo queremos poner como una definición, claro que tiene que tener controles, no porque sea un proceso tradicional tienes que dejar ahí el agave y que, pues que se cocine en 5 días y a ver qué pasa y revuelvo mieles dulces con mieles amargas Sí. y pues que el proceso fermenta, ya fermentó, pues déjalo ahí otros 5 días. No, a ver, tienen controles y repito, nos adaptamos a lo que llega al patio de agave porque le medimos su grado Brix, su azúcar reductor y vemos cómo vamos a llevarlo en el proceso, pero claro que existen controles, hay controles de temperatura, o sea, por ejemplo, vamos a como algo muy puntual, cocimiento, control de temperatura, ¿no? Presión que debe tener el horno y cierto tiempo y estar observando cómo va caramelizándose el agave, ¿no? Sí. En esta coloración. Cierto tiempo, separación de mieles amargas, después hacemos unas pruebas para ver cómo está la miel dulce y ya ver si la recolectamos para el proceso de formulación, checar cómo está tu levadura, proceso fermentativo, el control de temperatura, cómo está bajando el grado Brix, extracción, cuánto grado Brix, cuánto azúcar reductor me queda en mi bagazo final, cuánta cantidad de agua, qué temperatura. ¿Qué eficiencia tienes ahí? ¿Está sobre qué? Bueno, nosotros depende... 88, 90, 92. ¿En qué? En lo que, digamos, extracción de azúcar. Digamos que final bagazo tengo un 2.5, 2. Estás muy eficiente. Pero bueno, ya es de lo que tiene de azúcar. De azúcar, como sí. tal. Pero no, el proceso no es nada eficiente porque el Molinos andamos como en un 70, 75%. Entonces sí estás castigado. ¿Sabes? Sí. Dice... Y en Tahona ni se diga. Mire, ya se puso buenísima la charla. ¿Cómo se vende tequila sin matar la tradición? Es justo lo que me gustaría oír. Ya me antojó una cata, la neta, dice. Bueno, ya nos tocará echarnos una cata. Pero la pregunta es, ¿cómo, perdón? Dice, ¿cómo se vende tequila sin matar la tradición? A ver, yo creo que
Digo, esto también son puntos de vista míos, porque no puedo hablar de esto como la marca, como tal. Pues sí, me toca representar a mi familia y todo, pero yo creo que lo más importante es siempre ser muy... respetar tus ideales y valores, a fin de cuentas. Y yo sé que el mercado a veces te puede mover o te puede llegar a inquietar por otros caminos, pero lo importante es que tú seas como muy estoico, por llamarle, que creo que es una palabra muy fuerte, pero muy, muy, pues sí, estar parado con los pies en la tierra y decir, pues esto es lo que soy, esto es lo que represento, y habrá un mercado que lo entienda y habrá otro mercado que no lo entienda, y por eso existen, pues ya no sé ni cuántas marcas, pero podemos hablar de 3,000 marcas de tequila Cerca de 3,000. para poder encontrar un nicho de mercado, ¿no? Sí. Y entonces yo sí soy mucho de que, pues este dicho burdo que a la moda lo que te acomoda, ¿no? Sí. Dice Iván Salcedo, Salvador, ¿cómo cuida una marca de tequila que el punto de venta no termine ofreciendo puro 2x1 y se devalúe la marca? Es algo súper común. Eso me van a matar los distribuidores, pero pues igual, es decir, yo no le entro a ese juego y ni modo. Sí. Sé que habrá marcas que lo hagan y no pasa nada, es parte de una cuestión mercantil, pero pues te repito, ser como, pues yo no lo puedo hacer por convicción, por costo, porque no puedo regalar producto, lo que sea, ¿no? Sí. Y también platicar, pues no solamente esta parte, decir no, pero pues platicar cuáles son tus virtudes como tal, como producto, ¿no? Sí. Dice Oscar, degustar y no solo para la fiesta. Está padre que la conversación vaya por ahí, más cultura y menos exceso. Y déjenme irme a la que sigue. Dice Diego, no todo es publicidad, también es logística y disponibilidad. Si falta producto, el precio se vuelve loco. Gracias por bajarlo a la tierra, dice. Gracias. Selene dice, traigo audífonos y voy corriendo. Y ya me dieron ganas de parar por una botella decente. No quemar el agave para mí es la clave. Se nota cuando sí está quemado, dice Selene. Kenia, suena bien lo de crecer sin perder identidad, pero ¿qué pasa cuando la demanda se dispara, se espera, se limita o se cambia la receta? Ahí es donde se rompe todo, dice Kenia. Es muy buena pregunta, Kenia. A ver, creo que vuelves a lo mismo. Es una situación de convicción y también, digo, mucho de la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, o en mi caso es como hasta dónde, ¿no? O sea, porque sí, como bien dices, o sea, crecer, no digo que desmedido, sino por la demanda que te da el mercado, pues te puede hacer cambiar procesos, cambiar condiciones de lo que tú manejas, y yo también creo que lo dije, ¿no? Cualquier cosa que hagas para bien o para mal te va a hacer un cambio, te va a repercutir, y lo mismo si probablemente si ya no sé, si cambias algún proceso o algo para ser más eficiente, pues por ende va a cambiar el perfil, ¿no? Entonces, ahí es como, pues sí, se vuelve un poco complicado hasta cuándo, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo te puedo decir internamente, si es como comentario de la familia, es, pues, no digamos que va a ser limitado, ¿no? Pero probablemente llega un momento que no podemos satisfacer todos los mercados y tampoco nos interesa estar en todos los mercados, ¿no? Digo, no porque no nos gustaría estar, sino porque no tenemos la capacidad para llegar a todos esos mercados, ¿no? Sí. El siguiente producto, si quieres, en lo que lo podemos ir sirviendo, Claro. platícanos, ¿cuál ha sido la experiencia de tener un producto de alta graduación? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, perdón, voy a echar aquí. Aquí hay otra copa. No, si no lo pongo aquí, sí, no perdón. pasa nada. Sí, no pasa nada. Perdón. Pensé que había sacado las 6. No te preocupes. Sí, son 6, pero yo limpié una copa. Ok. ¿Cuál ha sido la experiencia de sacar un producto de alta graduación? En alta graduación. Ok, mira, mi experiencia, yo te voy a ser muy sincero. Yo conocí los tequilas de alta graduación. Te voy a decir mi referencia. Cuando lo conocí fue Tapatío 110, que yo creo que fue de los primeros tequilas que yo conocí esa graduación. Probablemente, históricamente han existido varios, pero bueno, es mi referencia. Sí. Que bueno, respeto muchísimo a la Alteña y a toda la familia Camarena, que son grandes amigos. Y cuando me tocó mi primer viaje de trabajo a Estados Unidos específicamente, me tocó mucho el boom del mezcal.
en esta parte del mezcal a graduación alta, ¿no? Mezcales de 46, 53% alcohol. Digo, ya de ahí espadín, madrecuiche, bicuiche, tobalazlo, toda la diversidad hermosa que tiene el mezcal también y que me Sí. encanta. Y entonces yo me acuerdo que sí, ya regresé, le dije y tenemos el proyecto de Siembra Valles con David Zuro, y David Zuro invitó unos bartenders a la destilería de Estados Unidos, y la verdad yo lo probaban a 55 el producto, decían, es que está buenísimo. Ujú. Y entonces fue cuando ya decidimos incursionar en los tequilas de alta graduación, ¿no? Yo también creo que es un nicho complejo, es un nicho pequeño, que hay que entender que no va a crecer como nos esperamos, Ujú. porque también pues es complicado beberte una botella de 48 a cada fiesta que vayas, o a Sí. 50, ¿no? Pues la verdad, por eso tenemos un producto de 38, que si lo combinas con agua mineral o como nos gusta tomarlo, ¿no? El mexicano, con Coca-Cola, el famoso charro negro, o una paloma con el refresco de toronja, y es válido. O sea, también, repito, no creo que nos tenemos que ir al blanco y negro, ¿no? Ujú. Pero sí creo que un tequila de alta graduación, cuando lo entiendes y cuando lo disfrutas, es una experiencia muy, muy bonita, muy divertida, ¿no? Porque, pues realmente, digo, yo lo platico de manera muy romántica, el 48, pues estás tomando el agave, de la tierra, el agave ya en forma líquida, Ujú. porque no tienes la dilución de agua, Ujú. que el ingrediente agua es muy importante, no solamente en el tequila, sino en el whisky, en el coñac, en la cerveza, en el refresco, ¿no? Sí. Digo, ahí están los ejemplos de que la cerveza no sabe igual que en Monterrey que en Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que es el tema del agua, ¿no? Entonces, Sí. porque pues realmente la fórmula es la misma, ¿no? Sí. Y más esas empresas que tienen todo súper controlado y eficiente y todo. Sí. Entonces, para mí, hablar de Cascahuín Plata es la mejor expresión que creo que tenemos nosotros Ujú. como tal. Es un producto que cocinamos en horno de mampostería igual, la extracción regresamos a los molinos, ni siquiera utilizamos la tahona. ¿Por qué nos gusta utilizar los molinos ahí? Porque realmente Cascahuín empezó con molinos, y aparte con molinos tienes una extracción más eficiente y tienes un producto con más especie, más herbáceo, ¿sabes? Con más componentes de la planta. Y la fermentación, ahí sí, la verdad jugamos siempre entre lote y lote, aunque no lo hicimos, a veces fermentamos en cemento, a veces en acero, ponemos fibra, quitamos fibra, que cuando nosotros también lanzamos el tequila plata, y eso siempre lo he dicho, cuando yo empecé a caminar en los centros de consumo, sobre todo acá en Guadalajara, llegaba como esta parte de capacitar, y todos los chicos de servicio me decían, no, tequila no, tequila es cruda, tequila todos saben igual, no hay diferenciación, gracias. Yo tomo mezcal, que digo que está súper bien, pero decía, ¿cómo en Jalisco, en Guadalajara, están diciendo que toman más mezcal o que les gusta el mezcal y que no hay tanto arraigo o pertenencia a lo que es el tequila, ¿no? Que claro que se vendía el tequila, ¿no? Es que nunca se dejó de vender, pero ¿Cómo describes tú el concepto de tequila plata? Para ti, ¿qué representa? Porque la norma dice blanco, plata o silver, plata o silver. es blanco. Entonces, los tres son blancos, pero para ti es mercadotecnia. Sí, Es el quisimos puro jugar nombre. como, la verdad, con la cuestión de quitarle el blanco, ponerle plata para que la gente preguntara cuál es, ¿no? Ajá. Y Cascahuín Plata 48 fue para dejar como claro. Fíjate que nos pasaba mucho, perdón, en la etiqueta como es negra y esta parte nos decían, es tu cristalino, es el tequila suave. Y decían, Ujú. no, es el tequila que más graduación tiene, ¿sabes? Sí. Y sí, pues nos decían, es tu cristalino. No, no es cristalino, es un Cascahuín Plata, que plata, silver o blanco es blanco en la Sí. clasificación, Sí. y no tiene barrica ni nada, y es nuestro producto de más alta graduación. Y la segunda destilación se obtiene entre 49 y 48. Cuando queda 49, sí agregamos un chirrín de agua para ajustarlo, y cuando queda 48, pues no agregamos nada, ¿no? Como tal. Cuando uno está probando por primera vez el tequila, ¿qué le sugieres que se fije un nuevo consumidor? Primero que, a ver, bueno, si hablamos de plata como tal, yo primero sí les diría que se preparen al impacto de alcohol o sea, que sepan que están tomando un producto con alcohol, ¿no? Porque luego piensan, y tristemente sí creo que estamos, no nomás en el tequila, ¿no? Hasta en el café,
en la tortilla estamos realmente un poco viciados de los sabores reales que tienen esos productos, que no está mal, o sea, no es criticarlo, pero a veces la gente dice, es que el café es dulce, ¿no? Puta, es menos dulce, lo que menos tiene el café es dulce, es ácido y amargo, Sí. ¿no? Porque dulce porque le echas 3 cucharadas de azúcar, ¿no? Sí, Pero claro. realmente no es dulce. Y lo mismo acá, o sea, que estés preparado a un producto que va a tener un impacto de alcohol, ojo, que no sea quemante o punjante en tu lengua, sino que es un producto que tiene aroma fuerte, que va a estar permanente en tu boca, que va a ser denso, y que al momento que lo tragues sí metas un poquito de oxígeno para que evapores ese alcohol, porque tienes una variación de temperatura de lo que tienes en la copa con lo que tiene tu temperatura tu cuerpo o tu temperatura corporal. Entonces, Sí. como prepararlo un poco. Yo muchas veces lo que le decía, o le digo a mucha gente, ojo, lo que a ti te gusta no significa que sea la mejor experiencia para el cliente. Porque para mí te puedo decir que me gusta el 48, pero una persona que nunca tomó tequila y le sirves un balazo de 48, probablemente le arruines la experiencia, Sí, ¿no? claro, claro. Lo mismo pasa con la cerveza, ¿no? Sí. O sea, probablemente una persona que toma una cerveza light, por no decir marcas, y le pones una doble APA Sí. con amargos y todo esto, pues ahí como que más bien es como ir introduciendo, ¿no? Esta parte a mí sí me gustaría ponerla sobre la mesa en el sentido de que yo lo que observo es que hay cierta tendencia de los bartenders por estar provocando a los fabricantes de que tengan productos de alta graduación, como Ok. para meter ese punch de los primeros tragos en los bares y que, digamos, prenda al consumidor final. Personalmente, yo pienso que no es la vía más No, más porque idónea si no tienes idea de qué grado para alcohólico tiene. inducir nuevos consumidores, porque imagínate, Sí, no, a ver, me con queda 2 claro. tragos ya Sí, está, claro. Ahora, compete a alguien. lo que sí me ha tocado platicar con algunos bartenders o cantineros, amigos, es de que realmente un tequila de alta graduación, cuando crean un cóctel, queda mal la permanencia de lo que Claro. es el producto, ¿no? Por el grado alcohólico. Claro. Pero sí, como una primera entrada para alguien que no consume tequila o hasta un whisky, ¿no? Porque hay whiskies de graduaciones altísimas. Sí, Pues puede ser una experiencia no tan agradable. agradable, exactamente. Sí, y el comentario iba justamente por eso, para decirles a los que nos están escuchando que siempre se fijen en el grado alcohólico de las botellas y que si son noveles en el consumo del tequila o del mezcal, procuren los productos de baja graduación. Sí. Porque si comienzan con los de alta graduación, me parece que es un error. Sí, tiene que ser un poco más para alguien que, digo, no profesional, pero quien tiene un poco más de experiencia. Ya Sí, ya que ya recorrió cierto camino. A ver, ¿por qué no nos describes ¿En qué? ¿En aroma y en sabor? aroma, sabor, cómo tú lo... Bueno, en aroma, pues te encuentras de nuevo esta parte, ¿no? Muy mineral, esta parte herbal, agave cocido también muy fuerte, ¿no? ¿Bagazo o no? Te digo que algunos lotes les ponemos bagazo, otros Ujú, no, probablemente tenga bagazo, Ujú. porque sí está esa parte fuerte Sí, de la fibra. de la fibra. Ujú. Y en mi opinión, no sé, Chava, pero yo pienso que la impresión alcohólica no es la que señala en la etiqueta, está más baja. Sí, es un producto noble en ese sentido, ¿no? Que es ahí tienes que jugar muy bien también con los cortes de destilación. Tienes unas notas acerezadas muy Ujú. poco comunes De hecho, hasta, sí, como esta nota dulzona, ¿no? dulzona, Ujú. ajá, como Ujú. almíbar también. Sí. Ujú. Y en boca, pues es un producto que te saca más, te hace salivar más por la cantidad de alcohol, ¿no? Pero te queda esta parte dulce del agave muy presente. Ujú. Más especiado, más apimentado. Exacto. Ujú. Ujú. Pero si te fijas en boca, no sientes un impacto de alcohol, sino es un producto que puedes llevar, ¿no? Sí, y bueno, en mi opinión, este es ya como para la gente que tiene más tiempo en el disfrute del tequila y del mezcal. Yo lo dejaría con ese comentario, pero pues cada persona es un mundo y Sí, hay veces que sí. tú no les puedes decir, no hagas eso porque ahí van y lo hacen. Sí, lo prohibido es lo peor, ¿no? Sí, no, pero, oye, ¿para qué están hechas las reglas para romperlas? Para romperlas, dicen los mexicanos. No. Pero sí, realmente
A ver, repito, para mí es un producto que es crear una experiencia, pero entendiéndolo, ¿no? Porque tampoco es, digo, como productores de tequila también tenemos que ser responsables cómo consume la gente, ¿no? Sí. Y decirles, tómate este porque es el mejor y es el que es más, es totalmente la concepción del agave y no tiene una dilución. Si no sabe tomarlo, su experiencia va a ser muy mala y pues no vas a saber ni realmente ni disfrutarlo, ¿no? Para mí este es un tequila que se sirve un trago, una copa y puede que digas, es la copa del día, o sea, de la noche para descansar, irme a relajarme o algo. Sí. Y pues ya habrá otros tequilas donde realmente puedes tener una copa larga y disfrutarla con tu familia, amigos, en donde estés, ¿no? Sí. Platícanos un poco sobre la presencia de tus productos en el mundo. ¿En dónde se pueden encontrar? Bueno, para nosotros el mercado más importante es México. Okay. Estamos con mayor venta en México. Segundo mercado más importante de exportación es Estados Unidos. Como sabes, Estados Unidos pues, es uno de los mercados más importantes en el consumo del tequila, ¿no? Al igual que México. Y bueno, estamos en Canadá, estamos en Panamá, estamos en Costa Rica, en Turcos y Caicos, estamos en Guatemala, estamos en España, en Italia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, y luego estamos en Japón, Bangkok, Tailandia, Hong Kong, Taiwán, Sudáfrica y Pues deben ser fácil 20 países. Creo ¿no? que igual por ahí se me puede ir alguno, pero sí, más o menos como en 20 y tantos países. Andrés Gómez dice, ¿qué cambia en la experiencia cuando subes el grado a 48 en lugar de diluir más? ¿Qué gana y qué se sacrifica? A ver, ¿qué gana? Pues esta complejidad, ¿no? Como tal, esta parte fuerte y para mí de mayor aroma y sabor. ¿Qué sacrificas? Pues es que realmente como tal no es que sacrifiques nada, simplemente es otro perfil. ¿Y qué sacrificas? Si lo quieres ver en tema monetario, pues tienes un producto que tiene más alcohol y menos agua y por ende es un poco más costoso en la relación litro por cantidad de agave, ¿no? Uh-huh. Y cuando se hace una producción que te queda superlativa, ¿qué es lo que sucede? ¿La guardas o ya la tienes asignada para tu línea top? O sea, ¿tú cómo la No, manejas? creo que de ahí siempre es tener una buena planeación y ir cuidando cada proceso. Digo, o sea, desde una selección en campo es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Digo, no porque lo demás no te importe que sea un buen agave, pero hay agaves que son majestuosos en la calidad desde campo, los ves y dices, wow, este es un super agave que pues sí merece como darle respeto no, a ver, perdón, iba a decir una palabra no indicada. No es que sea más cuidado, pero tener un poco más de acercamiento a lo que quieres obtener finalmente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, claro que para mí más bien antes de que llegue el resultado final, creo que desde un inicio, proceso a proceso, tienes que estar muy, muy claro de qué es lo que quieres, a que entra desde que llega al patio, al horno, el horno del molino o de tahona, o a los procesos fermentativos y a la cuestión de destilación, ¿no? Sí. En las ediciones que pueden ser, digamos, con un destino de aniversario o de salirse de este esquema ordinario de trabajo, vamos a llamar una edición boutique. Uh-huh. ¿Tú cómo lo concibes como producto? ¿Qué tienes que cuidar? Bueno, nosotros tenemos 7 u 8 años que empezamos a emprender con ediciones especiales, por llamarle de esa manera, como una manera de festejo de los aniversarios que tenemos en la destilería, ¿no? Te comentaba que realmente, fíjate, tendría que investigar, mi papá de seguro debe saber la fecha. Yo no sé cuándo mi abuelo empezó a destilar en el 55, ¿qué mes, perdón? Pero tomamos como el aniversario en noviembre porque el 19 de noviembre era cuando nació mi abuelo. Entonces, esa parte
Le hemos estado, como noviembre es nuestro mes de festejo, ¿no? Y lo que hacemos con esa edición especial, que realmente empezó como algo, no quiero decir juego, porque no es un juego, pero algo como, vamos creando algo diferente, un perfil diferente. Empezamos con esta parte y ahora año con año sí hacemos pues todo un proyecto diferente en cuestión de cómo vamos a conceptualizar el producto, qué vamos a platicar de él, qué queremos que la gente entienda sobre este producto y después cómo lo vamos a caracterizar dentro del proceso productivo, ¿no? Ya para ir alineando el cierre del programa, ¿cómo se pueden contactar contigo, Chava? ¿Dónde pueden encontrar tus productos? Bueno, nosotros estamos en la destilería, está en el Arenal Jalisco, que es como 40 minutos de aquí sin tráfico. Y en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Tequila Cascahuín, en el Instagram como @cascahuín. Y bueno, cualquier cosa estamos allá a la orden. Y sí, ahí está, y con mucho gusto. El día que quieran visitarnos están las puertas abiertas. ¿Haces tours? Sí, tenemos tours. Ajá, tours de gente. ¿De lunes a domingo? Lunes a sábado principalmente. Lunes a sábado. Y bueno, ahí estamos ¿En qué horario? Entre 10 a 1 de la tarde. Ok. Uh-huh. ¿Y se puede agendar algo con comida o nada más es? No, realmente tenemos servicio de comida, no tenemos aún. Esperemos que en un futuro podamos dar ese servicio. Ahorita básicamente es una degustación, ya sea de los 3 productos, blanco, reposado, añejo, o de los 6 que tenemos. Sí. Pues los invitamos a visitar Tequila Cascahuín y pues de mi parte recuerden que estamos impulsando el proyecto de Cava App, que es una plataforma para hacer un encuentro con los protagonistas del tequila y del mezcal. Si ustedes alguno de ellos, por favor, no duden en contactarse con nosotros. Los esperamos en nuestro siguiente programa de Cava App en vivo y aquí los esperamos. Esto fue Cava App, creando una comunidad global del tequila y el mezcal. Gracias por ser parte de esta conversación que fortalece nuestra industria y